El mensaje de esta mañana se titula El Evangelio en Éfeso. Hemos llegado ya a la lección número 15 en el libro de los Hechos. La visita que Pablo le hizo a la ciudad de Éfeso y cómo predicó el Evangelio allí, el resultado que obtuvo. Y en este capítulo 19 del libro de los Hechos ocurren muchas cosas muy interesantes. Después de predicar en Corinto y estar 1 año y medio en Corinto, Pablo siguió viaje, llegó más al norte a la ciudad de Éfeso, más bien más al este. En esta ciudad culta y religiosa existía un templo fabuloso, el templo dedicado a Diana, entre los romanos la diosa de la caza y de la vida silvestre. Diana era una divinidad benigna, no era una diosa mala, era buena, protegía a todos los que salían a cazar. Si ustedes son cazadores y les gusta de vez en cuando salir a cazar venados o perdices con escopeta, se pueden dedicar a Diana y pedirle amparo a Diana, porque es la diosa de los cazadores. Ese templo era enorme, tenía 127 metros de largo por 74 de ancho, ¿se dan cuenta? ¡Qué templazo! Y tenía 127 columnas de mármol, labradas por artistas griegos, de 18 metros de alto cada columna. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y por supuesto, el templo y la diosa Diana eran la veneración mayor de los habitantes de Éfeso. Y a esta ciudad llega el apóstol Pablo, dispuesto a predicar el Evangelio de Cristo y a no quedarse callado. Pablo iba a predicar a Jesús. Lo aceptasen o no lo aceptasen, se alegrasen o se enojasen, Pablo nunca iba a predicar otra cosa que al Señor Jesucristo, que lo había salvado a él en el camino de Damasco, que le había transformado la vida y que lo había bendecido y ungido con el poder del Espíritu Santo hasta este momento. Llega Pablo a Éfeso y lo primero que encuentran son 12 hombres, discípulos, hombres piadosos, hombres fervorosos, seguramente estaban celebrando algún cultito, algún servicio, los 12 juntos, y Pablo está con ellos. Son judíos, son creyentes. Pero Pablo los mira y los remira y les nota algo raro. Y entonces les hace una pregunta incisiva. Díganme, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Para Pablo, un creyente verdadero tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo no es creyente, no es cristiano. Los hombres le dicen, nosotros ni siquiera sabemos el Espíritu Santo, nunca hemos oído del Espíritu Santo. Pablo se incorporó enseguida y les dice, ¿y entonces en qué son bautizados? Para Pablo el bautismo es muy importante. ¿En el nombre de quién? Y los hombres le dicen, nosotros somos bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo se tranquiliza. Y Pablo dice, claro, estos son discípulos de Juan el Bautista. Habían pasado entre 15 y 20 años de la predicación de Juan el Bautista cuando ocurre este suceso. Y Pablo se da cuenta que estos hombres han estado años atrás allá en Jerusalén, han escuchado a Juan el Bautista, han sentido espíritu de arrepentimiento, se han arrepentido de sus pecados, se han bautizado en el río Jordán y se han vuelto a Éfeso, y desde entonces han vivido allí los 12 juntos sin escuchar nada de Jesús ni nada de la venida del Espíritu Santo. Y Pablo les habla de Jesús, y Pablo les habla del Espíritu Santo, y Pablo los invita a creer ahora en aquel que Juan el Bautista había dicho, viene detrás de mí uno más poderoso que yo, el cual los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y estos hombres ahora
creen en Jesús, aceptan a Jesús, confían en Jesús y en su sangre derramada en el Calvario, y Pablo los bautiza de nuevo y les impone las manos. Y cuando Pablo les impone las manos a estos ex bautistas que ahora creen en Jesús, reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Una señal evidente de que estos hombres realmente se han convertido ahora en Jesucristo y creen en Jesucristo y han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Jesucristo. Hablan en lenguas como una evidencia a ellos mismos, no a Pablo, porque Pablo no necesitaba tal señal, a ellos mismos de que en el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Gran enseñanza tenemos aquí, y es esta: todo verdadero convertido es convertido por el Espíritu Santo, y todo verdadero convertido tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la señal inequívoca de que una persona es cristiana. Y si tiene el Espíritu Santo, tiene que evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Esta mañana en la escuela dominical hablábamos acerca del Espíritu Santo y la vida de frutos. Frutos genuinos, auténticos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es bien claro cuando dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Así que estos hombres que por tantos años habían estado esperando la promesa que Juan les había dicho, que detrás de Juan vendría otro bautizando en el Espíritu Santo, ahora, bien creyentes, bien convertidos, bien nacidos de nuevo, reciben el poder del Espíritu Santo y empiezan recién ahora a vivir una vida enteramente nueva. La vida que se vive en el Espíritu de Jesucristo. Pablo predica, 3 meses continuos predica en las sinagogas de Éfeso, a judíos y a griegos. Y Pablo, que es vehemente, y Pablo, que no se calla la boca, habla de Jesucristo. En el verso 8 leemos: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Esa era la pasión dominante de Pablo, predicar el reino espiritual de Cristo en los corazones de los hombres. Pablo no tenía tanto interés en un reino de David, establecido políticamente, que era el sueño de todos los judíos hasta el día de hoy. Pablo no tenía ningún interés en un reino político. Pablo tenía interés en un reino espiritual a formarse en el corazón de los creyentes en Jesucristo, donde Cristo reine, como debe ser en nosotros, en cada uno de nosotros. Cristo reinando en nuestro corazón para que nosotros pertenezcamos al reino de Jesucristo. 3 meses predicando a Jesús, 3 meses predicando el reino espiritual de Jesús, naturalmente provocó la acostumbrada reacción de los judíos. Verso 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. La mayoría de los judíos se endurecieron a la predicación del Evangelio y maldijeron el camino cristiano, maldijeron el Evangelio de la gracia salvadora, maldijeron al Señor Jesucristo, maldijeron todo lo que Pablo predicaba. Salvación gratuita por la fe en Cristo, redención por la sangre del Calvario, recepción del Espíritu Santo al aceptar a Jesús. Y Pablo predicaba también estas bendiciones a judíos y a griegos y a todo el mundo.
Y todo eso enojó a los judíos, que maldijeron todo lo que Pablo predicaba hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los judíos siguen maldiciendo al Señor Jesucristo. Si no se arrepienten, los judíos terminarán su vida en la condenación más terrible. Y Pablo apartó a la gente que ya había creído, y Pablo también aquí en Éfeso establece un instituto bíblico de la casa alquilada, esta vez en la escuela de un tal Tirano. Posiblemente este Tirano era un griego, profesor de gramática, profesor de oratoria, que les gustaba a los griegos, profesor de historia también, y este Tirano le cede su escuela para que Pablo enseñe a Jesucristo. Qué lindo que es enseñar a Jesucristo, enseñar el Evangelio, enseñar la gracia, enseñar el amor de Dios, enseñar la hermandad de todos los hombres por igual, sin distingos de raza, de color, de posición social. Qué contento se habrá sentido Pablo en la escuela de Tirano, enseñando él a Jesucristo. Quizás Tirano daba unas cuantas clases de retórica y de oratoria, como les gustaba a los griegos, y Pablo detrás de él enseñaba a Jesucristo. Sí, aquí Pablo también, igual que en Roma, tuvo un instituto bíblico de la casa alquilada, el mismo que tenemos nosotros allá en nuestro apartamentito de la calle Mos. Y así continuó Pablo por espacio de 2 años, 2 años enseñando en Éfeso el reino de Dios, al Señor Jesucristo, la gracia salvadora, y haciendo una invitación a todos aquellos hombres, griegos o judíos, a recibir a Cristo como Señor y Salvador y entregar sus vidas a Él, porque ese es el mensaje del Evangelio: invitar a la gente a dejar el pecado y a recibir a Cristo para caminar con Cristo una vida nueva. Y Dios bendecía el mensaje de Pablo y aprobaba el mensaje de Pablo. El verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. El Señor confirmaba con milagros extraordinarios de sanidad la predicación del Evangelio, porque esa ciudad culta, religiosa y muy pagana de Éfeso, adoradora de la gran diosa Diana, tenía que saber que los dioses y los templos hechos por manos humanas son falsedad, que solo Jesucristo salva y salva solo por la fe, y que el que cree recibirá el poder para vivir una vida nueva. Bueno, como Pablo predicaba y enseñaba, y también se hacían milagros en su nombre, había por allí 7 individuos judíos, exorcistas ambulantes, hombres que andaban curando enfermos, entre comillas, echando demonios también, entre comillas, haciendo exorcismos. Como hay tanto curandero, tanto mano santa ahora por todas partes, aquí en México tenemos toda una sociedad de curanderos que una vez al año o 2 veces al año se reúnen en congresos de curanderismo. Allá en mi país, la Argentina, he conocido una cantidad de curanderos que hacían cosas raras, cosas extraordinarias. Y estos 7 judíos hacían eso, se ganaban la vida orando por la gente y tratando de sanarlos y tratando de quitarle a la gente los espíritus inmundos. Y visto que Pablo oraba en el nombre de Jesús y mencionaba mucho a Jesús, y Pablo era poderoso, estos 7 judíos, hijos del tal Esceva, jefe de los sacerdotes, querían expulsar demonios de un hombre diciendo: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Esta gente quería usar el nombre de Jesús como un talismán, como una palabra mágica
Ellos pensaban que con solo mencionar el nombre de Jesús ya saldría el demonio. Y el demonio que estaba en el individuo les dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y salió el demonio del individuo y cayó sobre los 7 judíos y los revolcó por el suelo y los vapuleó y los largó de la casa desnudos y heridos. Esto para que estos individuos, comerciantes, mercaderes de la religión, aprovechadores de la gente ingenua, aprendieron que no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Así dice Dios en los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no tendrá Dios por inocente al que toma el nombre de Dios en vano. Un mandamiento importantísimo. No hay que jugar con el nombre de Dios. No hay que jugar con la religión de Dios. No hay que jugar con la verdad del Evangelio. El que se burla del Evangelio pagará doble. Así le pasó a estos 7 judíos. Salieron de la casa desnudos, heridos, golpeados, rasguñados, amoratados por el demonio que ellos quisieron expulsar usando el nombre santo. Pero para usar el nombre de Jesús hay que ser de Jesús, hay que ser cristiano, hay que amar al Señor, hay que creer en el Señor, hay que llevar una vida agradable al Señor, hay que conocer la palabra del Señor. Podemos orar por cualquier enfermo, podemos orar por cualquier persona afligida, cada creyente, cada miembro de la iglesia, cada mujer, cada hombre. El más sencillo, el más humilde puede ser un sacerdote para otra persona, orando por él, rogando por él, pidiendo bendiciones de Dios para él, pero tiene que ser una persona cuyo corazón está con Cristo. Entonces sí es posible usar propiamente y dignamente el nombre de Jesús. Ahí está el mandamiento, Éxodo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lamentablemente, en nuestra cultura hispana usamos el nombre de Dios para cualquier cosa. Dios mío, ay Dios mío, Dios te bendiga, Dios aquí, Dios allá. Cuidado, el nombre de Dios es santo, el nombre de Jesús es santo. Hay que usarlo con temor y temblor, con mucha reverencia. Tenemos todo el derecho de orar en el nombre de Jesús. Si somos cristianos, si somos de Jesús, si estamos en comunión con Él, entonces sí, podemos usar este nombre maravilloso y tener respuesta a nuestras oraciones. Recuerdo un caso pintoresco. Cuando era pastor allá en La Pampa, República Argentina, había un hombre, era español, visitaba mucho a un creyente de nuestra iglesia que era un zapatero. Un día yo estaba visitando al zapatero, un buen creyente, y estaba el español, y el español estaba allí conversando mucho como conversan los españoles, y a cada rato, en cada 3 o 4 frases mencionaba el nombre de Dios en una forma obscena, una frase que repite muchísima gente. Al final me cansó el hombre y yo le dije: mire mi amigo, si usted va a seguir mencionando el nombre de Dios en esa forma, yo me retiro de aquí porque no soporto que usted mencione a Dios en esa forma. Se sorprendió el español y me dijo: ¿y por qué? Pero hombre, lo que usted está diciendo es una ofensa a Dios. ¿Y sabe lo que me dijo el español? Pero si esto yo se lo escuchaba todos los días a mi tío, el obispo de mi pueblo. Muy española la frase, pero es ofensiva a Dios. Es ofensiva a Dios. Y Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tendrá Dios por inocente al que toma su nombre en vano. Y eso le pasó a estos 7 judíos. El demonio salió del hombre y los golpeó, los dejó destrozados en el suelo, golpeados, humillados. ¿Por qué? Porque ellos pretendían usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. El nombre de Jesús se usa en el Espíritu de Jesús. Y entonces sí, es una bendición.
Bueno, después Pablo ve otra cosa grandiosa. Predica a gente que practicaban la magia y esa gente se convierte. Vean allí esos versículos, otro pasaje interesantísimo, versículos 18 al 22. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. $50,000 en libros. Aquí está en la lámina, en el dibujo, los libros antiguos. No eran libros como los de ahora, eran rollos de pergamino los libros. Y esta gente que practicaba la magia, que practicaba la adivinación, la brujería, la hechicería, la horoscopía también, tenían escritos sus fórmulas en estos libros. Y cuando querían practicar un exorcismo, o practicar una hechicería, o hacer una adivinación, o hacer cualquier cosa de sus artes ocultas, agarraban los libros, los abrían, los leían. Pero cuando escucharon el Evangelio de Jesús y la verdad salvadora, cuando ellos también confesaron sus pecados, recibieron el Espíritu Santo, lo que hicieron fue traer todos esos libros, sin duda ninguna libros valiosísimos, y los quemaron en la plaza pública de Éfeso. 50,000 piezas de plata valían esos libros, un equivalente a $50,000. ¿Cuánto libro falso existe ahora en las librerías que habría que quemarlos en la plaza pública? Algún día llegará el momento en que se quemen libros de falsa doctrina en muchas plazas públicas. Pero eso es una evidencia de conversión la que hicieron estos hombres. Realmente un convertido abandona la vida vieja, abandona la religión antigua, abandona sus antiguas creencias y sus antiguas costumbres y prácticas. Una persona realmente convertida es una persona nacida de nuevo. Si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos hombres, en un sentido, entregaban su negocio allí. Claro que sí, porque la brujería, la adivinación, el curanderismo había sido el negocio de ellos. Y ahora quemaban sus libros en la plaza pública. ¿De qué se iban a ocupar? Seguramente fueron a barrer calles o a hacer trabajitos así para ganarse la vida. Pero cuánta gente que se convierte bien convertida abandona el trabajo o el negocio que estaba haciendo. ¿Cuántos dueños de cantinas y de bares cierran sus negocios cuando se han convertido realmente a Jesucristo y tienen ya la vida nueva en sus corazones y en sus almas? ¿O cuántas personas que han practicado malas cosas las abandonan para siempre, renuncian a ellas y dicen: de aquí en adelante yo viviré con Cristo y para Cristo? Oh sí, muy simbólica aquella hoguera que se levantó en Éfeso, cuando los practicantes de la magia, la hechicería, la adivinación, la astrología y la horoscopía quemaron sus libros, porque ya en sus corazones había un nuevo fuego, el fuego santo del Espíritu Santo. El capítulo termina con el gran alboroto que se produjo en Éfeso. Había en Éfeso todo un gremio de gente que fabricaban de plata pequeños templecitos de Diana. Fabricaban de plata templecitos iguales al famoso templo de Diana, y los vendían a los turistas. Hacían un lindo negocio. Como mucha gente inescrupulosa, mucha gente mercantil, se van a Israel y allá traen de Israel ramas de olivo del huerto de los olivos, traen aceite de Israel y traen
souvenirs de Israel y los venden aquí a gente tonta, diciéndoles esto viene de Israel, esto es de la Palestina, esto es de la Tierra Santa. Hay una iglesia ya cerca de mi casa donde venden aceite santo de Israel. ¡Qué estafa, qué burla, qué robo le hacen a gente tonta! Porque hay gente tonta la que compra cosas de Israel pensando que está comprando cosas sagradas. Lean esta historia y van a ver cómo todas las cosas que pertenecen a las religiones de este mundo y a la hechicería y al ocultismo y a las religiones de imágenes y de templos están prohibidas en la palabra de Dios. Bien, como Pablo predicaba que no son dioses los que se hacen con las manos y que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Quizá Pablo se paraba frente al gran, magnífico, grandioso templo de Diana y predicaba eso. Demetrio, el jefe de los plateros, los que fabricaban los templecitos de plata, levantó una batahola espantosa. Casi se lo come en vivo al apóstol Pablo. Y dice el relato que durante 2 horas estuvieron gritando grandes Diana, grandes Diana, grandes Diana, y se juntó una multitud en la plaza y toda la ciudad estaba revolucionada. Este siglo ha sido el siglo de la gritería, ¿saben ustedes? Este ha sido el siglo de los grandes totalitarismos: fascismo, comunismo, nazismo, partidos políticos que juntan multitudes de gente gritando una sola cosa. En Italia, el duce, por Mussolini. En Alemania, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, por horas, gritando lo mismo, una multitud inmensa. En los países comunistas también, vivas a Stalin, vivas a Lenin. Y allá en mi país, la Argentina, yo escuché gente, 1 millón de personas gritar también, pero. Bien dice Goethe, el pensador alemán, que las multitudes oyen mejor los gritos que las razones. Así estuvo la ciudad de Éfeso revolucionada durante 2 horas y mucha gente se había juntado a gritar sin saber qué gritaban. Locura, insensatez de gentes que no están iluminadas por el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lamentablemente, aún en el día de hoy hay iglesias que se titulan iglesias cristianas evangélicas donde gritan y saltan y bailan, y algunos ladran como perros, otros maullan como gatos, otros aullan como lobos y dicen que eso es del Espíritu Santo. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez! ¡Qué ignorancia! El apóstol Pablo siguió predicando a Jesucristo e invitando a la gente a recibir a Jesucristo como su Señor, su Salvador, su Maestro, su amigo. Y se levantó en Éfeso una iglesia magnífica. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Cristo, llenos del conocimiento que por 2 años y medio Pablo les estuvo dando. Una iglesia fina, una iglesia espiritual. Una iglesia a la cual el apóstol Pablo le dedicó la más espiritual de todas sus epístolas, la epístola a los Efesios. ¿Qué sacamos de todo este capítulo? Lo que Pablo predicaba: solo Jesucristo salva y salva solo por la fe. Y el que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador cambia de vida. Hace como hicieron los practicantes de la magia: quema todo su pasado y comienza con Cristo una vida nueva. Es lo que debemos hacer: quemar lo que queda atrás como basura y, tomando a Cristo, caminar hacia adelante, hacia el premio de la soberana vocación de Dios, que es identificación con el Señor Jesucristo para siempre. Vamos a orar. Si alguna persona en esta mañana quiere recibir a Cristo
como Señor y como Salvador. Levante su mano, así lo incluimos en la oración. Habrá alguna persona que quiera decirle a Cristo: me entrego a ti, dame vida nueva. Levante su mano y oraremos especialmente por él. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por aquellos sucesos que ocurrieron en la ciudad de Éfeso, cuando se manifestó poderosamente el Evangelio de Jesús, con señales, con milagros y con conversión de mucha gente capaz de quemar todo su pasado para caminar ahora en un camino nuevo con Jesucristo. Ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer la misma cosa, dejar el mundo y seguir a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Y no olvidemos nunca que cuando Dios bendice, bendice en grande. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta historia, porque vemos que tú te apiadas de los que sufren y los bendices. Y cuando tú bendices, Señor, bendices en grande, hasta que sobreabunda la bendición. Mándanos a nosotros, Señor, alguna grande bendición a nuestras familias, a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén.